TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios de GADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alicia Galindo y hoy seré su guía por este espacio. Bienvenidos a Territorio Negocios. Pues en este episodio vamos a platicar de un tema muy interesante que es el Customer Engagement. Y para poder platicar qué es el Customer Engagement, qué es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, post-COVID, pre-COVID, toda esta parte de la inteligencia artificial, pues tenemos aquí a invitados estrellas. Nos acompaña aquí en este episodio Santiago Barajas, gerente general de Sumitomo Drive Technologies en Argentina. En su rol también atiende a Paraguay y Uruguay y es egresado del GADE MBA. También nos acompaña nuestro otro experto, Fernando Sierra, profesor de cátedra y de la certificación de Marketing Digital y Customer Engagement del GADE Business School. Bienvenidos, Santiago y Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alicia. Excelente, pues si quieren, compañeros, empezamos a tocar este tema y pues bueno, se trata de darle a nuestra audiencia un contenido pues muy sencillo, muy práctico, muy funcional para que ellos se lleven qué es el Customer Engagement, qué papel juega en este caso las relaciones públicas en los negocios B2B, qué ha pasado con toda esta transformación y tendencias en la era post-COVID de este engagement con los clientes, con nuestros consumidores y pues bueno, platicar un poquito sobre las diferencias culturales y cómo la digitalización atrae pues ahora nuevos clientes. Entonces, déjenme empezar con esta primera pregunta y pues me gustaría en este caso tener la opinión, bueno, vamos a ir intercambiando sus puntos de vista, pero Santiago, dime desde tu perspectiva, al haber en este caso coordinado ventas entre México, Argentina, todos estos países, ¿cuál consideras que es el principal punto de inicio para poder establecer pues una relación cordial, personal, significativa y de negocios con tus potenciales clientes? ¿Cuál sería tu perspectiva? Hola, Alicia, muchas gracias. Mira, yo te puedo decir que al ser latinoamericanos entre México y Argentina somos muy similares. Se puede decir que por ser latinos. Entonces, yo lo que me ha tocado es que como ser latinos, somos muy cálidos, somos muy de tener una relación más personal, no tan fría. Entonces, esa parte es la que nos ha ayudado a que el cambio entre un país y otro no sea tan abrupto. Yo te voy a decir, si me fuera al lado de Europa o al lado de Asia o el mismo Estados Unidos, sería un poco más diferente. Pero al ser latinos, en la camaradería, o sea, esa parte donde es más común que hagamos un negocio o una relación en un asado o en una carne asada, como se diría en México, o en un asado en Argentina, sí, es muy similar. Y yo creo que la parte de hacer negocios, esa parte y esas relaciones se facilitan un poco más. Entonces, para mí es como que el ser tan parecidos, tan similares en la forma de relacionarnos, es como que facilita un poco más, pero hay un entorno en el que, siendo diferentes países, también tienes que adecuarte tanto en la parte, te voy a decir, social, política, económica de cada uno de los países y vas a tener que ir adaptándote de esa forma. Yo, por ejemplo, en México estuve en Monterrey, donde yo nací, me movía a Ciudad de México y a pesar de que era el mismo país, sí, eran totalmente usos y costumbres diferentes. Ahora, estar en otro país es totalmente diferente, el doing business, se puede decir. Muchísimas gracias, Santiago. Fernando, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Cuál es ese punto de partida para esa relación? Creo que aquí Santiago comentó un punto clave, que es la parte de que somos un poquito más cálidos al ser latinoamericanos, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es ese punto de partida inicial para establecer esa relación cordial? ¿Tú cómo lo ves? Muchas gracias, Alicia, Santiago. Y efectivamente es un tema muy importante. Sin embargo, desde mi perspectiva, también tendríamos que incluir la parte de las latitudes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que culturalmente los socios, los ambientes, de hecho también el tipo de
vamos a llamar de cultura, de comida, de historia, todo eso también puede llegar a influir. Entonces, es muy importante y muy relevante el hecho de que tenemos en común un idioma, en este caso, como lo comentaba Santiago, entre Argentina, México y demás países de Latinoamérica, pero en cada uno, como bien mencionaba en el caso de Ciudad de México, en el caso de Monterrey, hay una diferencia. Entonces, desde mi perspectiva, en los negocios que son B2B, business to business, que son los que le venden a intermediarios, vamos a llamarle de esa manera, sí es bien importante puntualizar que las relaciones, como se mencionaba, son cruciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los volúmenes de clientes son menores. Sin embargo, las ventas, los volúmenes de ventas son mucho mayores. Entonces, ¿qué significa esto? Que es muy importante guardar esta relación y sobre todo poderla llevar a buen puerto, a que sea duradera. Entonces, no hay nada más que tener esa claridad en la comunicación, la transparencia y sobre todo ese entendimiento común. Definitivamente, y creo que aquí tocas también, Fernando, gracias por tu aportación, un tema, me tocó leer hace poco esta parte de estos estándares excepcionales del servicio al cliente, de mantener esa relación de manera duradera, porque bueno, la clave aquí está en seguir haciendo negocios, pero con esto voy a ir amarrando esto a la segunda pregunta, en donde pues la década pasada prácticamente estas interacciones entre clientes, entre negocios era muy lenta, ¿no? Los clientes mandaban sus quejas a través de correos, esperaban meses a que respondieran, etcétera, y mientras la tecnología fue avanzando, pues ahora todos estos negocios, todas las personas, todos los que hacemos negocios, pues ofrecemos diferentes maneras de comunicarnos y también esa innovación, ¿no? Para mantener y para mejorar ese enganchamiento o ese customer engagement. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido estos principales puntos de transformación pues que se han experimentado en la manera de esa comunicación con los clientes en la era post-COVID? No sé si aquí quieras comenzar, Santiago o Fernando, como ustedes, colegas, lo indiquen. Bueno, yo te puedo hablar, por ejemplo, gracias Alicia, yo te puedo hablar, por ejemplo, que en Argentina actualmente no hay una etapa post-COVID. Nosotros estamos en etapa COVID, por ejemplo, por ejemplo, en este momento estamos en una situación que tenemos un lockdown que no podemos salir después de las 8 de la noche. Entonces, hacer negocios ahorita en este momento es un poco más complicado, pero muchos clientes, te voy a decir, cuando empezó el COVID, los primeros meses, estaban los clientes reacios a hacer una videollamada. Entonces, en la experiencia de poco a poco nosotros ir avanzando y a insistirle, por ejemplo, yo tener empleados que son mayores de 60 años, le tienen miedo a una computadora, a estar frente a una computadora, entonces eso era como que romper esa inercia, pero entonces era tanta la desesperación del cliente que necesitaba algo de nuestra parte y nosotros teníamos que aportarle algo en la que el cliente tuvo que dar su brazo a torcer y aceptar una invitación a una liga y que nosotros fuéramos ya un facilitador a sus problemas. Verlo de manera virtual, hacer capacitaciones técnicas, que eso costaba mucho trabajo, yo creo que 2019, ni imaginar todavía eso. Y ahorita ahorita, por ejemplo, ya un cliente ya se siente con la libertad de decirte, vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer un Google Meet, vamos a hacer un Teams. Ya son palabras que se viven al día a día. Entonces ya ahorita el cliente, el customer experience que estamos hablando, el cliente ya se siente atrapado por estas herramientas o plataformas tecnológicas que estamos viviendo hoy en día. Y eso al final yo creo que llegó para quedarse y para siempre. Claro, es necesario las relaciones interpersonales, me queda súper claro y definitivo, una comida, una cena o algo con un cliente, pero ahorita hacer una negociación a través de una plataforma, lo más normal que se puede imaginar. Es el pan de cada día, definitivamente estoy
de acuerdo contigo, antes era como que se veía esta barrera, pero poco a poco las personas ya, y como tú dices, en nuestro vocabulario ya se empieza a manejar más, bueno, vamos a hacer un Zoom, un Teams, o sea, todo esto está increíble. Fernando, ¿tú qué puedes opinar de estas tendencias, de esta transformación en esta forma de comunicarse con todos? ¿Cuál sería tu punto de vista? Totalmente. De hecho, no sé, ya estamos hablando de esto ya un tiempo que empezó la pandemia. Las mismas plataformas tuvieron que adaptarse. Las plataformas per se, estamos hablando de Zoom, de Microsoft Teams y de otras plataformas, no estaban preparadas para este cambio que fue prácticamente instantáneo. De hecho, hay muchos expertos que mencionan que nos adelantamos 10 años en la parte digital en cuanto a la interacción humana. Esto significa que la adaptación que a lo mejor iba a llevar un periodo de 10 años se tuvo que hacer en unos cuantos meses. Sí, entonces, esto nos lleva a poder entender la magnitud del cambio que tuvimos. Y por otro lado, también hay una cuestión que ha ido cambiando en los últimos meses, el tema de la gobernanza. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica o en el caso de Asia es muy común que se graben las conversaciones, las videollamadas, y no es ningún inconveniente. Sin embargo, en Europa está completamente prohibido por cuestiones de seguridad y de privacidad. Entonces, ese tipo de cosas ya va a empezar a haber también una cultura del manejo de la información dependiendo con en este caso, los países con los que se hagan negocios. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que tener una reunión con Europa, no puedes grabar la conversación por todas las leyes que impactan en este sentido. Entonces, son cuestiones que han ido cambiando muy rápido. Y en el caso de la Unión Europea se ha ido adaptando mucho en este tema de la privacidad. En otros países, lo que a mí me ha tocado vivir y lo que considero hacia dónde va esto, es que, como bien menciona Santiago, la mayoría de las relaciones comerciales en el grado de, vamos a llamarle, en la parte formal, va a terminar siendo por medios digitales, porque eso va a permitir vamos a llamarle, un mayor rastreo o un mayor tracking de todo lo que se está negociando, ¿no? Entonces, da una evidencia, da una confianza y al mismo tiempo la disponibilidad es absoluta, porque ahora estamos disponibles sin importar en dónde estemos, sin importar los horarios. Y en el pasado, como tú bien mencionabas, Alicia, para hacer una reunión tenían que coincidir agendas, obviamente que estuvieran en la misma ciudad. Entonces, todo eso está haciendo mucho más ágil el mundo de los negocios. Sí, definitivamente. Y fíjense, aquí me gustaría conocer un poquito la opinión de ustedes dos, que son expertos, sobre cuál es el rol desde su punto de vista de las redes sociales. Yo lo veo mucho en mis clases de mercados con toda esta parte del social trading, hablando de mercados financieros, etcétera, pero en la parte del customer engagement, en la nueva forma y modelos de hacer negocios, desde su perspectiva, ¿qué rol juegan las redes sociales? ¿Qué me dirían de esto? ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Es todo? Hay mucha información que puedes sacar de ahí. ¿Qué me comentarías, Santiago? Bueno, gracias, Alicia. Mira, yo te comentaría, por ejemplo, en las redes sociales, voy a poner / plataformas de sí. negocios, de mercadeo, llámese, por ejemplo, en México acostumbrado a tener Amazon y ahora adaptarme yo a Mercado Libre en Argentina, y la verdad, yo era enemigo de Mercado Libre, te puedo decir. Y ahora que llegué a Argentina, es lo que tengo y es un servicio bueno, o sea, toda esa parte. Y la parte, te voy a decir, de las redes sociales, yo, por ejemplo, me mudé en diciembre de 2020, me mudé a Argentina en enero, ya me establecí en una casa, y te puedo decir que el 90% de mi casa, los artículos compré a través de Instagram. O sea, todo a través de Instagram. O sea, amueble mi recámara, las cortinas, las persianas, electrodomésticos, todo fueron sugerencias de Instagram y contactos con Instagram, y venía una persona nada más a tomar medidas, se iba y a las 2 semanas me entregaban. Entonces, para mí, tanto Instagram, y mi esposa agarraba ideas en Pinterest, y
las plataformas sociales, para mí, igual, es como que te crean una experiencia. Sí. Y es como que algo que tú dices, bueno, yo quiero eso, quiero que se vea igual, quiero todo eso, pero te envuelve tanto y te genera esa cosquilla para que incentivarte a que compres, a que busques, a que... Entonces, para mí el tema de las redes sociales, tanto Facebook, pero yo te puedo decir que ahorita Instagram, otra plataforma totalmente diferente. O sea, para el tema del consumo, de un negocio que sea B2B, B2C, es ahorita en la parte que yo lo veo como que es... Ahí yo creo que está el negocio, sí, definitivamente, y pues también creo que esta parte, como tú bien lo decías, esta parte de experiencia del shopping online, pues que crea pues toda esta experiencia digital y también va dejando como que huella del cliente, huella de los negocios, todos estos algoritmos que hay detrás. No sé, Fernando, ¿tú qué puedes opinar sobre esto? Porque hay muchísima información que se debe de explotar, ¿no? Sí, por supuesto, y esto tiene pros y contras. ¿Por qué? Porque suele suceder también que los algoritmos te llevan a un camino que está de alguna otra manera predeterminado. Entonces, a mí me ha tocado jugar un poco con esto y es muy, voy a llamarle anecdótico, el cómo puedes tú confundir a los algoritmos. Y lo puedes hacer cuando estás haciendo una preselección, por ejemplo. Sí. Voy a hablar de algo muy sencillo. Si tú estás buscando restaurantes de comida rápida, todo el tiempo vas a estar recibiendo información y bombardeo sobre eso. Si cortas eso de tajo y empiezas a buscar comida vegana, por ejemplo, empiezan a cambiar los algoritmos. Entonces es un poco anecdótico cómo tú te puedes dar cuenta cómo te quieren ir cumpliendo o teniendo esa satisfacción que te quieren proveer, pero al mismo tiempo te pueden hacer una tendencia que no es necesariamente lo que buscas. Entonces, por eso es bien importante siempre validar la información, estar seguro de que las fuentes son confiables y lo más importante de todo, el establecer una relación lo más personal posible. Yo considero que en el futuro cercano y a largo plazo, las marcas que tengan esta interacción más personalizada, que siempre detrás de la pantalla haya una persona que pueda hacerse responsable de atender a alguien, va a ser muy importante. Yo sé que en B2B es mucho más sencillo que en B2C por los volúmenes de clientes. Sin embargo, también los mismos algoritmos o por medio de chatbots o por medio de otro tipo de herramientas te pueden ir seleccionando cuáles son quejas que sí tienen que ser solucionadas por una persona en X momento. Entonces, en el pasado, el gran problema era, no, pues es que hay horarios laborales y está el uso horario, etcétera. Pero ahorita las compañías lo que están haciendo es teniendo hubs en todo el mundo. Entonces, al tener personas en todo el mundo, o al menos en los diferentes usos horarios, eso les permite tener una flexibilidad y un tiempo de reacción más rápido. Sí, definitivamente. Y fíjate, ahorita que tocaste ese tema, estaba también en un artículo que sacó IBM, donde hablaba de empoderar a los clientes. Habla también de esta parte de cómo el 75% de los millennials ahorita prefiere este autoservicio, ¿no? Prefieren resolver sus propios issues, sus propios problemas, utilizando a lo mejor un foro en la red o un frequent asked question, una página de estas preguntas antes de agarrar un teléfono o hablar, por así decirlo, ¿no?, a la empresa. Entonces, creo que esto también está cambiando la forma de hacer los negocios, esta forma de engancharlos también a estas nuevas generaciones. Y pues también creo que aquí la inteligencia artificial o la administración de datos, yo creo que va a tocar un tema pues álgido en el futuro o lo estamos viviendo, para tener pues ahora sí seguir trazando esa huella digital de nuestros clientes para mejorar esa experiencia en el cliente. Y pues con esta última pregunta, déjenme, se las digo, yo creo que con esto queda muy, muy claro todos sus puntos de vista antes de hacer el resumen. Ustedes, bueno, en este caso, Santiago, ¿cuáles consideras que son
en este caso, bueno, ya platicabas de las diferencias culturales, ya nos los decías con tu experiencia, pero ¿tú crees que la digitalización ha traído nuevos clientes? ¿Crees que después del COVID esto va a seguir? O sea, ¿qué opinas de esto? Yo creo que sí, y más que todo, por ejemplo, el cliente ahora es más exigente porque tiene más opciones. Entonces, el que no estés presente, antes era, si hacías un negocio B2B, ibas con un cliente, lo visitabas esporádicamente, ibas a hacer eso. Ahora, si no estás en redes, si no estás en la nube, si no estás... No existes. Entonces, el cliente es muy, muy exigente ahora. Siempre lo ha sido, pero yo creo que ahora más, porque tiene a la mano demasiada información que con un clic puede alcanzar muchas cosas. Por ejemplo, todavía yo tengo clientes en la parte hablando de digitalización que me dicen, oye, dame un manual en físico. Es que no hay. Entonces me dices, es que no hay. ¿Cómo que no hay? No, es que ya no se hace. Entonces te mandas un PDF y dice, no, es que yo quiero verlo. Y veo todavía clientes que les mandas el PDF y lo imprimen. Entonces llegan a su oficina y tienen un PDF. O sea, sí, no contaminen, por favor. O sea, se acabaron 30 árboles imprimiendo un manual. Entonces yo no entiendo, o sea, toda esa parte. Entonces, sí va a haber, esto está cambiando. La brecha generacional cada vez es totalmente... los baby boomers, todos los que están ya casi, nosotros nos tocó una generación en la que pues, fuimos en este cambio. Los que vienen abajo de nosotros van a vivir otras cosas que no sabemos qué va a pasar, pero hacer entrenamientos remotos, por ejemplo, me tocó hacer una negociación en la que tenía en el mismo Zoom un cliente, a mi abogado y al contador, en la que estábamos tratando esa negociación cuando antes en una mesa estaban todos, ahorita no, de manera remota está cada uno conectado, uno en su oficina, otro en la otra y cada quien está platicando. Entonces, ahorita los entrenamientos, revisión de propuestas, utilizar plataformas, Google Ads, toda esa parte, o sea, por ejemplo, yo cuando le explico a mis jefes de algoritmos de Google Ads, por ejemplo, me dicen, ¿cómo saben que es tal edad, de tal edad están entrenando? ¿Cómo saben si es hombre o mujer? Entonces hacen esas preguntas, pero ellos son mucho mayor que nosotros, todas las generaciones. Entonces, como que les da miedo toda esa información. Sí, definitivamente, y creo que esto llegó para quedarse. Yo de verdad con esto les quiero agradecer. Creo que esta fue una plática padrísima, yo aprendí muchísimo y pues nada más déjenme hacer como que un resumen para nuestra audiencia sobre el Customer Engagement y toda esta parte que hablamos. Prácticamente lo que yo rescato de esta plática aquí con nuestros expertos, Fernando, Santiago, es que definitivamente la digitalización vino para cambiar todo esto. El COVID aceleró algo que teníamos hace 10 años, lo hizo parte de nuestro ADN, la parte de los algoritmos, la parte de la información, la parte de seguir al cliente en sus expectativas, en su proceso de compra, en nuevas formas de hacer de negocios. El papel de las redes sociales juega algo, es clave para ahora sí tener toda... pues en esta explosión de redes sociales, seguir esos nuevos canales de empresas, de clientes. Y pues bueno, yo creo que con esto me quedo, esta reinversión en el Customer Journey y pues definitivamente sí, las diferencias como países latinoamericanos tenemos esa ventaja. Sin embargo, la relación cálida, la relación cordial que hagamos definitivamente nunca se va a perder o nunca se debería de perder. Entonces, yo les quiero agradecer muchísimo, Santiago, Fernando, por aceptar esta invitación y pues bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por enseñarnos tanto. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de GADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds.
Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Desiree Ukovics y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tech.mx/tech-sounds.